Hola aventureros, los invitamos a escuchar la segunda parte de nuestra entrevista con nuestro amigo David Liaño. Suscríbanse y escuchen todos nuestros episodios en su plataforma preferida. Que la disfruten y buen camino. Después, David, ¿qué fue lo que te motivó a regresar al Everest? Y ahorita ya tienes 7 ascensos. ¿Qué fue lo que te llevó a decir, bueno, quiero seguir regresando a ese lugar? Después de completar ese primer ascenso, bueno, lo primero fue terminar el Grand Slam. Y me faltaba el Vinson en Antártica que logré el siguiente año. Bueno, perdón, hice el Elbrus ese verano. Después vino el Vinson en enero del 2026. Hice el Kosciuszko también, que es la montaña más alta de Australia, que ya sabes que hay como dos versiones del Grand Sí. Slam, una con Australia y otra con Oceanía, entonces por cualquier cosa es a las dos. La que más trabajo me costó, aunque no lo parezca, fue el, la pirámide de Carstens en Indonesia, en Oceanía, porque por lo menos en esas épocas era muy complicado el acceso. eh, Antes de que yo fuera se tenía que hacer completamente caminando por la selva, en regiones complicadas en cuanto a seguridad, muy aisladas. Bueno, hice un intento primero en el año 2005, en el que no pudimos ni siquiera llegar a la montaña. Nuestro plan era pasar por la mina de Freeport. Se supone que teníamos permiso, al final llegamos y no nos habían dado el permiso, estuvimos como 2 semanas tratando de negociar y nos tuvimos que regresar. Y en el 2006 fue la última montaña del Grand Slam que hice. Regresé con mi papá para subir la pirámide de Carstens y en esa ocasión pudimos, junto con otro grupo que estaba yendo a la montaña, contratar un helicóptero que nos dejó en la base y fue por nosotros 4 días después. Y en esos 4 días nos tuvimos que aclimatar, subir y bajar, ¿no? Pero fue una experiencia muy bonita el poderlo completar con mi papá. Después de eso, empecé a pensar, ¿qué más? ¿Qué otro proyecto, no? Siempre me gusta tener algo en mente, algo pues, para el cual estar motivado, ilusionado, dirigir todas mis energías hacia allá. Tenía ganas de regresar a la región de los Himalayas, a la región del Everest. Mi plan fue en el 2008 subir el Lhotse, que es, como sabes, que es la cuarta Ujú. montaña más alta del mundo, Sí. y el Everest en el menor tiempo posible para mí. Y ahora ya se ha vuelto común el que hacen una y otra seguidas, pero en esa época era como expediciones completamente diferentes Sí. y era muy raro que alguien hubiera subido las dos, ¿no? Entonces, Ujú. eh, ese año fue complicado porque en el 2008 China fue sede de los Juegos Olímpicos y como parte de sus preparaciones, ellos subieron la antorcha olímpica hasta la cima de su lado de la montaña. Ah. Su lado de la montaña lo cerraron por completo a escaladores que no fueran de esa expedición de la antorcha olímpica. Pero del lado de Nepal, la preocupación que tenían los chinos es que eh, subiera gente a la cima al mismo tiempo que ellos y que hicieran algún tipo de protesta o que les arruinaran Ujú. el momento. Y Sí. entonces presionaron al gobierno de Nepal a no permitir a los escaladores a subir arriba del campamento 2 sino hasta que los chinos hubieran terminado. Pero como la ventana de tiempo es corta y puede ser a principios de mayo o puede ser más tarde, eh, pues teníamos la preocupación de que no íbamos a tener suficiente tiempo o de que iba a entrar el monzón antes y no íbamos a poder subir. Pero una vez que los chinos hicieron Ujú. su escena ahí arriba, pues ya la montaña quedó abierta Libre. Ujú. y logré subir el, el Lhotse el 21 de mayo y bajé al campamento 2 y al pasar una noche, al día siguiente, al Everest para poderlo subir y creo que llegué a la cima el 26
de mayo haciendo mi segundo ascenso y ligando esos dos Ujú. 8,000. ¿Desde qué punto tú puedes irte hacia el Lhotse? Subiendo en la cara sur del lado de Nepal, y las dos montañas comparten campamentos hacia el campamento 3. Ujú. A partir del campamento 3, la ruta del Everest se desvía hacia el Collado Sur y la ruta del Lhotse va casi directo en vertical por la pared del Lhotse hacia una canaleta y que sigue hasta la cima. Pero incluso es el campamento 4 del Lhotse, que es ya separado del Everest. Es un campamento que está bastante expuesto a caída de hielo, a caída de rocas. Me tocó una anécdota muy extraña porque el día antes de subir a dormir al campamento 4 desde el campamento 3, habíamos subido a hacer estas plataformas en el hielo, ¿no? Imagínate, la pendiente de hielo empezamos con nuestros piolets y con palas a hacer como una terracita para poder montar nuestra tienda de campaña. Fueron muchas horas de trabajo. Montamos nuestra tienda y de hecho montamos dos tiendas y nos bajamos a dormir al campo 3. Al día siguiente subimos con todo nuestro equipo y nos encontramos que donde estaba una de nuestras dos tiendas, habían puesto otra tienda encima de la nuestra. Es decir, le habían sacado las varillas y justo encima de la nuestra pusieron otra. Y había un grupo de españoles allá adentro. Y pues empezamos a quejarnos y "Oye, esto es nuestro espacio, venimos allá", y dice, Sí. no, es que estaba destrozada la tienda que estaba aquí y estaba libre. Y después sacamos la tienda y estaba perfecta, ¿no? Pero estábamos discutiendo, no cedía, no se quería mover, no, pues aquí no nos vamos. Y fue ya cansados del ascenso del día anterior y de ese día, el empezar a hacer otra plataforma. Nos llevó bastante tiempo, montamos la tienda de campaña, nos metimos a descansar y como a la media hora se empieza a escuchar que empiezan a caer rocas y pues mi primer instinto fue tomar mi mochila, el tratar de protegerme, usarla como escudo, ¿no? Del lado que venían las piedras, por si venía alguna de mi lado. Y junto a nosotros nada más se escucha un grito, ¿no? Y mucho como ruido, ¿no? De personas hablando, gritando. Y salimos a ver qué había pasado. Y justo donde nosotros habíamos montado nuestra tienda, que nos habían Ujú. quitado los españoles, ahí había caído una roca, había pasado a través de la tienda de campaña, de la tela, y Ujú. le había pegado en la pierna a uno de ellos y se la había destrozado. Entonces, pues nos salvaron Wow. por hacernos esa pasada, nos salvaron de la roca, llámale karma, llámale como Destino. quieras, pero pues sí, eso es Sí. algo y les digo, pues, eran tres montañistas españoles y de los dos que estaban bien, en ese momento empezaron a bajar al tercero y tuvieron que abandonar. Ujú. Posterior a que hiciste este ascenso, ¿cómo fue que llegaste a subir 7 veces el Everest? Siempre me gusta tener un objetivo y o sea, no nada más, entre estas expediciones que te he ido platicando, pues iba, y subía otras montañas en Europa, en Estados Unidos, en Sudamérica, iba buscando otros retos, pero siempre en la mente tenía los Himalaya. Y eh, como había hecho este doble ascenso al Lhotse y al Everest, tenía ya una idea de hacer algo similar en el Everest, aunque al principio como se me ocurrió esta idea, era diferente a lo que terminó siendo, ¿no? O sea, déjame platicar. Tú sabes que en una montaña, una travesía es cuando haces el ascenso por una ruta y desciendes por una ruta diferente. En el Everest se habían hecho travesías en las que montañistas habían hecho el ascenso por una de las caras, por decir, por la cara de Nepal, y habían descendido por la cara de China. Eh,
Y esto, pues, la logística es bastante complicada porque eh, empiezas a descender por una ruta en la que no estás seguro las condiciones de la ruta, de las cuerdas, los campamentos, si están abastecidos, ¿no? Etcétera, ¿no? Eh, entonces, algo que se me ocurrió es, ¿por qué no intentar una doble travesía en la que ah, empezaba de un lado de la montaña, llegaba a la cima, descendía del lado opuesto, esperar a unos días a tratar de recuperarme un poco y volver a subir por la segunda cara hasta la cima y hacer el descenso al campamento de donde empecé originalmente, ¿no? O sea, como ida y vuelta. Si la logística de una travesía era complicada, de hacer doble travesía era mucho más, ¿no? Pero al final, la mayor complicación que me encontré fue la burocracia, porque después de ese 2008 y el tema de la antorcha olímpica para los chinos, eh, como que se dieron cuenta que realmente no había ningún incentivo, ninguna ventaja para ellos el dar permisos especiales como este de la travesía. Y eh, lo que me dijeron es que ya no estaban dispuestos a que la gente entrara o saliera de su país sin pasar por un puerto de aduana establecido. Y pues eso realmente complicaba las cosas, porque pues, Sí, si la esencia de todo esto es cruzar de un lado a otro la montaña por la frontera que está justo en la cima del Everest, pues eso eliminaba la posibilidad del- de las travesías. Durante 2 años, en el 2009 y principios del 2010, estuve tratando de obtener permisos. Cuando me di cuenta que iba a ser imposible, ahí fue cuando, en vez de pues, nada más quedarme pensando en lo que no se podía hacer, dije, bueno, ¿qué sí puedo hacer? Y el problema es cruzar la frontera. No voy a cruzar la frontera por arriba, voy a subir por una cara de la montaña, voy a descender por esa misma cara y lo más rápido posible voy a bajar a la ciudad, en este caso puede ser Katmandú o Lhasa, cruzar la frontera por un paso fronterizo, ir al otro campamento del Everest y subir el otro lado de la montaña en la misma temporada. Y eso fue lo que acabé haciendo, pero la logística también fue bastante complicada porque pues, es el tener dos permisos diferentes para cada una de las rutas, el tener la logística, la gente, las provisiones para poder tener todo preparado y todo eso sujeto a el clima y sujeto a que mi cuerpo pues aguantara, ¿no? ujú, Y el primer intento que hice de ese doble ascenso fue en el 2010, en el que inicialmente estaba intentando subir la primera vez por el lado de China, pero empecé a tener unas como dolores en el pecho y una sensación como de taquicardia muy, muy fuerte ya en algo de altura, como a los 7.000 metros. Y como no había quien me pudiera revisar bien en China, decidí regresar hasta Katmandú y o sea, cruzar a Nepal. Una vez que cruzaba la frontera ya no podía regresar a China. Y en Katmandú, donde hay sí, buenos hospitales, me revisaron, me dijeron que tenía una arritmia cardíaca, que afortunadamente es benigna y que no sentía el cardiólogo que eso me impidiera hacer el ascenso. Entonces, como tenía todavía mi permiso para la cara de Nepal, para la cara sur, sí. me fui lo más rápido posible a la montaña y creo que en 4 días desde Katmandú logré llegar a la cima en el 2010. En el 2011 regresé, igual pensando subir primero por el lado de China y ahí me pasó algo muy extraño que nunca me había pasado y no me volvió a pasar, que empecé a tener dolores de cabeza nada más en el lado izquierdo de la cabeza. Y ahí mi temor era que estuviera teniendo un edema Un edema cerebral. cerebral. Como sabes, ahí lo que hay que hacer es Ujú, descender lo más rápido posible. Descendí hasta sí.
la frontera con Nepal, que está como a 3.000 metros de altura, no se pasaba el dolor de cabeza y dije, bueno, pues otra vez a checarme, ¿no? A ver qué es lo Sí. qué pasa. Y ahí un neurólogo me encontró una neuralgia occipital, creo que se llama, que es simplemente inflamación de los nervios y pensó que no tenía riesgo para subir. Igual que la vez pasada, que en el año 2010 fui al Everest para tratar de subir por lo menos una de las dos caras, pero ese año me encontré con una montaña bastante diferente porque como ya era la parte, ¿cómo te digo? La ventana de viento más tranquilo de la temporada, había muchísima gente tratando de subir ese día. Mm, Y no fue una experiencia agradable. sí, Fue el estar atrás de mucha gente que no se movía y haciendo en el fila. momento haciendo fila y en el momento en que yo pues me salía de la cuerda fija y empezaba a escalar y llegaba a un paso técnico, cuando trataba de volverme a asegurar, trataba de asegurarme de nuevo en la cuerda, Sí, pues la gente estaba muy agresiva y decía, no, 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 y te empujaban y no te dejaban, ¿no? O sea, como de que te estás metiendo y yo pues, pensaba, ¿dónde está la hermandad, el montañismo? ¿Dónde está la sí. buena vibra? Bueno, pues si yo voy lento, que pase el otro. En ese momento me di cuenta que no era el Everest al que le tenía tanto cariño, que yo estaba ahí porque realmente disfruto las montañas, disfruto el ambiente en la montaña, pero ese ambiente no es lo que Ujú, yo esperaba, ¿no? Y entonces decidí descender y no hacer cumbre ese año. Pero lo que sí sí, hice fue un análisis muy profundo de qué es lo que estaba haciendo mal, ujú, qué es lo que podía mejorar. Y una de las principales cosas que hice diferente fue el darme cuenta que históricamente los primeros ascensos de las dos caras se hacían por la cara norte, eh, que por Russell el lado de Rice China. era el lado de China exactamente, que Ujú, Russell Rice era el que más o menos coordinaba el armar toda la ruta, lo hacían muy bien, muy ujú, eficientemente, y por eso mi idea era, como se sube primero por el lado de China, eh, subir por ese lado que también no le afecta tanto el viento del oeste, y como el lado de Nepal se abrió un poco más tarde, pues me daba tiempo para yo, ir alrededor de la montaña y regresar a la otra cara. Pero desde el 2008 los chinos fueron los que tomaron la iniciativa del armado de la ruta del lado de China ujú, y fue mucho más complicado porque lo hacían mucho más tarde que del lado de Nepal y también no le avisaban a nadie, o sea, no había un trabajo en equipo, no sabíamos cómo iban, cuál era el progreso, qué podíamos ayudar, qué podíamos contribuir. Simplemente un día nos enterábamos que ya había subido todo el grupo de chinos y entonces ya los demás podían no, seguir, ¿no? subir. Entonces, Ujú, el del lado de Nepal es donde estaban subiendo unos días antes en la temporada. Entonces, mi primer cambio fue empezar por el lado de Nepal. Entonces, en el 2013, una vez aprendidas todas estas lecciones, haciendo las cosas diferente, regresé a Nepal y fui muy cuidadoso en mi aclimatación, haciendo mi aclimatación en otras montañas y regresando al Everest casi nada más para hacer el ascenso final, ¿no? Y para cuando la mayoría de los montañistas apenas estaban haciendo sus primeras rotaciones a los campamentos de altura, yo ya estaba perfectamente aclimatado a los 7.000 metros. Y entonces cuando el primer grupo hace el ascenso a la cumbre, yo iba atrasito de ellos y fue creo que el primer día de la temporada que se pudo hacer cumbre, descubre. pero al llegar a la cima, que ese fue, creo que fue mi cuarta vez. Yo no estaba pensando en el logro, estaba pensando en el proyecto total, porque o sea, Ujú, no me faltaba la mitad de descender al campamento, sino me faltaba mucho más de la mitad sí, de hacer un nuevo ascenso, ¿no? Entonces,
Bajé lo más rápido posible al campamento 2. A la mañana siguiente, en la madrugada, bajé del campamento 2 al base y me subí a un helicóptero que había subido gente. Me subí a ese helicóptero, me llevaron a Lukla. En Lukla me subí a una avioneta. La avioneta me dejó en Katmandú. La madrugada Ok. siguiente pasé como 12 horas en un jeep para cruzar, para llegar a la frontera con China, para cruzar la frontera, llegar al campamento base y el día siguiente hacer el ascenso al campamento base avanzado ya en el lado de China, y así un día tras otro, yendo hasta la cima, y 8 días después del ascenso del lado de Nepal, pude completar este doble ascenso al Everest, que fue un logro personal increíble después de tantos años de soñarlo, tantos años de intentarlo, de planearlo, de aprender y de ejecutarlo bien. Y el momento realmente para mí de disfrutar el logro fue cuando descendí al campamento base avanzado y me metí a mi tienda de campaña, cerré los ojos y dije, lo lograste. ¿Cómo fue después de que tomaste esa siesta y dijiste lo logré, despertaste y viviste todo el tema del récord, las entrevistas? eh, ¿Cómo fue todo eso para ti? ¿Lo esperabas? ¿No lo esperabas? Sí, fue una sorpresa y no me lo esperaba ni lo busqué yo porque realmente nunca he buscado temas de medios ni de exposición ni nada así, pero Sí. fue algo que sí hizo mucho ruido. Creo que cuando empecé a sentir el impacto que tuvo fue cuando regresé a Katmandú varios días después. Ese año se cumplieron los 60 años desde el primer ascenso al Everest en 1953. Y el, como parte de las celebraciones, pues me entregaron un premio, un reconocimiento especial por parte del gobierno de Nepal, el tema del récord Guinness, eh, muchas entrevistas, mucho interés de montañistas, de medios, pero al final, para mí siempre fue un reto personal y lo que hizo que valiera la pena fue la satisfacción de haber logrado el reto a pesar de los obstáculos, ¿no? Entonces, Sí. me da mucho gusto que se dio a conocer. Espero que haya servido para que la gente intentara cosas diferentes, pero cosas retadoras, pero sí fue algo completamente personal, ¿no? Ujú. Y fue todo lo que me llevó hasta ese momento. Por ejemplo, algo que hice diferente en el entrenamiento de ese año fue empecé a hacer Ironmans, o sea, esos triatlones de Ujú. ultradistancia, como parte del entrenamiento de condición física para poder hacer el doble ascenso al Everest, ¿no? Entonces, fue toda esa transformación de mi vida que me llevó a conseguir esa meta personal y el camino recorrido fue realmente la satisfacción de haber conseguido ese logro. Y justo tiempo después nos enteramos de que te ibas a una montaña que está en Pakistán, que es el K2. Eso pues ya era otro tipo o sea, para mí el K2 es una de las montañas, o sea, la montaña como top, ¿no? Del mundo por su dificultad y es una igual de las que yo tengo así en la lista, ¿no? En un futuro. ¿Cómo fue eso, o sea, cómo tienes que estar preparado para decir, bueno, voy a hacer el K2? Después de ese doble ascenso al Everest en el 2013, hice dos ascensos más. El primero fue en el 2006, perdón, 2016, que de hecho eh, ese fue el 2015, un año antes de eso. Yo estaba en Nepal cuando fue el terremoto, el 25 de abril, estaba yo en el campamento 2. Fue algo bastante intenso, todas las avalanchas y cae de roca, pero al final, gracias a que estábamos en el campamento 2 y no en el base, creo que me salvé de algo que pudo haber sido bastante trágico.
se cancelaron las expediciones, pero me quedé en Sí. Nepal ahí para ayudar al tema de búsqueda y rescate y de llevar suministros y provisiones a las comunidades que habían quedado aisladas. Pero regresé el año siguiente, en el 2016, apoyando a una fundación que está en India, eh, pero igual buscando qué más, algo innovador. En el 2018 em- empecé con el proyecto de subir las 4 montañas más altas del mundo en el mismo año. Y algo que es muy interesante es que nadie lo había hecho, nadie había subido los cuatro en el primer año, Sí, y ahora en los años recientes ya han subido todas en el en el mismo mismo año. año, ¿no? Eh, Sí. pero digo, todavía en el 2018, 2017, cuando empecé a planear todo esto, mi plan era subir las 4 más altas del mundo, Ujú. que es Everest, es el K2, es El Cachingunga, el Kanchenjunga en India, el, Nepal, y el el Lhotse, Lhotse. que ya había subido. Entonces, el, las primeras 3 montañas iban a ser el Kanchenjunga, el Everest y Lhotse en primavera, y después terminar con el Ujú. K2 en el verano. La expedición en el Kanchenjunga fue complicada porque había mucha nieve en la parte alta de la montaña, había mucho riesgo de avalancha. Se nos estaba terminando ya la temporada a finales de mayo, y llegó un punto en el que no se veía claro la posibilidad de subir el Kanchenjunga, y tenía yo la posibilidad de subir el Everest y Lhotse, y eso fue lo que hice, ¿no? Dejé el Kanchenjunga, fui al Everest, lo subí por séptima vez. Para el Lhotse me pasó algo, a lo mejor que debería haber previsto, pero fue una experiencia muy particular en el que iba subiendo yo por la pared sur del Everest, que es una pared de prácticamente puro hielo y nieve, y volteando hacia arriba para ver la ruta, me pegó en el ojo un pedazo de hielo. eh, Se sintió bastante grande, Mm, y me dejó medio ciego de ese ojo, sin poder, o sea, ujú. veía todo completamente borroso, sentía como arena en el ojo, ¿no? Ya sabes, como quemado, una Sí. sensación bastante fea, pero pude subir el Everest incluso así, pero para el Lhotse ya había perdido mucho más de la visión, y decidí mejor no continuar. Ujú. Y de esa temporada me llevé nada más el Everest, pero ya tenía planeado el K2. Y el K2, igual para mí de niño y creciendo en este ambiente de montañismo, para mí era una montaña mítica, y siempre Sí. pensaba, a diferencia de ti, yo pensaba, no, esa yo creo que no es para mí. Algo que he aprendido en mi vida es a no decir, yo no Mm, voy a hacer eso, nunca voy a hacer sí. eso, porque al final lo Lo acabas terminas haciendo, ¿no? haciendo. Sí. Entonces, en el verano del 2018 viajé a Pakistán con un grupo de Estados Unidos. Es un lugar precioso, todo el glaciar de Baltoro, el ir viendo los otros 8.000 que están ahí alrededor del K2, ¿no? El Broad Peak. Eh, y algo que realmente me hizo entender lo delicada que es esta montaña, y el respeto que hay que tenerle es, pues no es un cementerio, ¿no? Porque no hay nadie enterrado ahí, pero como Mm, un lugar cerca del campamento base donde están recuerdos que se han dejado para montañistas que han muerto en la sí. montaña. Y el ver la cantidad de personas que han fallecido, y la mayoría de ellas en el descenso, fue algo eh, que sí me hizo concentrarme mucho, y el entender que cualquier error podía significar no regresar a casa. Ujú. El primer día subiendo del campamento base al campamento uno, adelante de nosotros había un grupo de Canadá, y nada más vi cómo se desprendía una de las personas arriba de nosotros, y caía por el glaciar, y el primer día, el primer muerto. Ujú. Entonces eso también fue un recordatorio de lo frágiles que somos en la montaña,
sobre todo en el K2, y que no había posibilidad de hacer ni siquiera un error pequeño, no confiarse, eh, el esperar o sea, el subir cuando el clima las condiciones no se, no se ven como para subir con seguridad, o que puede cambiar, o nada de eso, ¿no? Entonces, fuimos armando nuestros campamentos, llevando nuestro equipo, eh, y sí o sea, yo veía en cada parte de la montaña, en la ruta de Abruzzi, cómo estaba lleno de cuerpos, de restos de tiendas de campaña. Algo que me llamó mucho la atención alrededor del campamento base es que está lleno de, de restos de campamentos de arriba de la montaña, ¿no? De todo eso que constantemente se está barriendo y barriendo y barriendo, y es también un recordatorio Sí, de que, o sea, todo eso está ahí por las avalanchas constantes que están pase y pase y pase, ¿no? Al final fue una sorpresa muy agradable el ver que había una mexicana ahí, que es Viridiana, que yo no esperaba encontrarme nadie más ahí, ujú, y fue un gusto, ¿no? De hecho, acabamos subiendo, creo que el mismo día, y bueno, yo me llevo recuerdos increíbles del K2, de esa travesía, que está en la canaleta allá abajo de la cumbre, que tantos libros de ahí de sí. accidentes, muertos, complicaciones, y el pasar por esos puntos es como un sueño, ¿no? Muchas veces. Y ya arriba en la cima, igual un momento increíble, eh, verdaderamente para disfrutarlo, pero muy consciente de que sí, el descenso es el más peligroso, pero en el K2 es todavía más peligroso, ¿no? Pasamos la noche después de la cima en el campamento 2. Esa noche nos enteramos que un japonés que había subido más tarde que nosotros, no había bajado, y realmente no había posibilidades ya de encontrarlo con vida, porque lo había dejado su compañero ya muerto. Y sabía que todavía me tocaba Ujú. bajar al campamento base, o sea que incluso ya después de haber pasado la cima y estar en el campamento 2, tenía que pasar por donde había muerto el canadiense, a principios de Ujú. la temporada. Y cuando llegué de vuelta al campamento base y nos recibieron todo el equipo de Pakistán, como una fiesta, ¿no? Y Ujú. pude regresar a mi tienda de campaña y cerrar los ojos. Y otra vez me dije a mí mismo, lo lograste. Realmente ese fue el momento en el que disfruté el logro, la cumbre, y en el que realmente pude absorber lo que acababa de conseguir.